mayo, mes quinto del 2024. Se va el tiempo rápido, ¿sí o no? Se van los días como si fueran segundos. Cuando nos demos cuenta estamos ya terminando el verano. No, pastor, todavía no lo hemos empezado. Volviendo de las vacaciones y buscando los polvorones nuevamente. No, yo creo que tenemos que vivir grandes cosas y nuevos tiempos de parte de Dios. Aún nos queda por recorrer muchas de las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida, para mi vida y para esta congregación. Yo quiero que vengas conmigo a dos textos iniciales que no los vamos a desarrollar al principio, pero sí al final. Vamos a cerrar con ellos. Pero vente a Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 23. Seguro que has leído ese pasaje 1000 veces. Seguro que recuerdas esa escena donde David estaba delante, no sé si del trono o de los aposentos o del lugar donde estuviera el rey Saúl en un momento complicado de su vida. ¿Lo tienes? Primera de Samuel 16, versículo 23. Dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Y qué dice que hacía el espíritu malo? Se apartaba de él. ¿Cuándo se apartaba? Cuando David tocaba. Vente ahora a Daniel, capítulo 3, versículos 4 al 5. Daniel 3, del 4 al 5. Voy leyendo. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquellos que me conocéis un poquito, solo un poquito, sabéis que yo soy un maniático del sonido, ¿sí o no? Y me gusta que siempre que hagamos algo donde implica sonido, donde implica algún tipo de instrumentación o de megafonía, que se pueda buscar la mayor excelencia en aquello que lo vamos a hacer, o si tenemos que comprar algún aparatejo nuevo para que el sonido llegue mejor. Me gusta comprar lo bueno, prefiero esperar e invertir bien, porque creo que el sonido es importante. Y me gusta siempre estudiar la forma en que el sonido se transmite, en que el sonido llega y la calidad que éste refleja. No con eso estoy diciendo que siempre salga de calidad, pero sí que me gusta, por lo menos lo intento. A mí nadie me enseñó, yo fui autodidacta desde jovencito. Yo quiero hablar precisamente de eso, de sonidos. Quiero hablar de sonidos, pero de un sonido muy diferente. ¿Y sabes por qué? Porque mucho de lo que nosotros aprendemos llega en forma de sonido. Llega en forma de algo que tú captas con tus sentidos. El oír es importante, ¿sí o no? Si te tapas los oídos y te arranco los huesecitos que tiene dentro de los oídos, te quedarías ciego. Mira, yo viví una experiencia el año pasado cuando bajé de Cuba en el vuelo. No bajé de Cuba, cuando venía volando y aterrizamos en Madrid. Yo tengo un problema en mis oídos, y es que tengo los orificios que airean los oídos con las fosas nasales, los tengo muy pequeñitos. Y en ese vuelo, cuando íbamos a aterrizar, se me taponaron los oídos, pero no que esto que se te taponan y oyes como de lejos, ¿no? No, me quedé sordo totalmente. Yo recuerdo que iba con el pastor y le decía: no me hables porque no te escucho. Digo, yo te sigo donde tú vayas, pero no me hables porque no te escucho. Bueno, y así aterricé en Madrid
Despegamos del vuelo de Madrid para Sevilla y seguía sordo. Aterricé en Sevilla y seguía sordo. Y hasta que no me pegué un rato en la estación de tren, que ya comencé un poquito, recuperé algo la audición. Y ahí fue como cuando pasas por una montaña que se te taponan un poquito y parece que está escuchando a uno en la cueva, ¿sí o no? Eso sí lo has experimentado, ¿a que sí? Quedarte sin audición es malísimo. No captas lo que hay alrededor. El sonido es importante en nuestra vida. Fíjate que el sonido es uno de los primeros estímulos en los que los recién nacidos reaccionan, ¿no? Si no, a los recién nacidos se les intenta hacer que reaccionen al sonido. Quisiera que te parases a pensar, ahora unos minutitos, ¿cuál es el sonido que impacta a este mundo? ¿Cuál es el sonido que impacta a esta sociedad? ¿Cuál es el sonido que está haciendo incidencia sobre toda la creación? ¿Y cuál es el sonido que hace incidencia sobre tu vida y sobre mi vida? Pero no te quedes ahí. Quiero que pienses un poquito más. Piensa también, ¿cuál es el sonido que tú emites? ¿Cuál es el sonido que tú levantas? ¿Cuál es el sonido que tú manifiestas? En la palabra se hacen numerosas ocasiones, muchas menciones a momentos donde encontramos sonidos diferentes. Por eso he querido abrir con estos dos textos. Momentos donde el sonido viene producido por parte de Dios o donde el sonido viene producido por parte del mundo de las tinieblas. Y hay veces que encontramos en la palabra también sonido que levanta la iglesia, sobre todo en la parte del Nuevo Testamento. Y es precisamente de ese sonido del que yo te quiero hablar. Del sonido que la iglesia debe levantar. ¿Y sabes cómo debe ser ese sonido? Debe ser un sonido diferente. Diferente. ¿Estás preparado para levantar un sonido diferente? ¿Para emitir un sonido distinto a todo lo demás? Ven conmigo a Mateo, capítulo 9, versículos 10 al 13. Y ahí nos vamos a centrar gran parte del mensaje de hoy. Mateo 9. Versículo 10 en adelante. Dice, mientras Jesús cenaba en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Dice, pero vayan y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A mí me encanta la vida de Jesús. Porque pienso que Jesús, en cada paso que dio a lo largo de su ministerio, en cada acto que llevó a cabo, en cada palabra que Él expresó, Él hizo algo inconfundible. El sonido que emitía era un sonido como ningún otro. La melodía que dejaba ver en aquel espacio donde Él estaba era diferente a todo lo que la sociedad en su tiempo estaba acostumbrada a oír y hacer. Jesús vino a marcar una diferencia y a levantar una nueva melodía en medio de la generación en la que le tocó vivir. Pero ¿sabes lo más extraordinario? Es que la melodía que Jesús un día empezó a levantar, hoy sigue sonando. Hoy sigue sonando, hoy sigue transmitiéndose, hoy sigue siendo, o debería seguir siendo, el centro de los sonidos. Y
sabes, esta melodía que Jesús levantaba allí donde estaba, entraba en colisión una y otra vez con el sonido que la sociedad de su tiempo emitía, con el sonido que los hombres de su tiempo emitían. Pero Jesús marcaba una diferencia y aún más. No solo marcaba la diferencia, sino que provocaba un efecto. Había una causa, había una respuesta, y Él dejaba huella allí donde su melodía era levantada. Él dejaba una huella en el corazón de aquellos que podían percibir su melodía. En Mateo 9, 10 al 13, Jesús está sentado en una mesa. ¿Qué le gustaban las mesas y las comidas a veces? ¿A quién no le gusta sentarse en una buena mesa? Dice que Jesús estaba sentado allí en la casa de alguien que era rechazado. Estaba sentado en la casa de alguien a quien el mundo religioso decía es indigno de relacionarse con nosotros. Nosotros somos la élite religiosa, pero aquel hombre es un pecador. No podemos mezclarnos con él. Jesús está sentado allí con un recaudador de impuestos, pero sabes, no estaba solo. Allí se habían juntado todos sus colegas. El que recaudaba en una zona, en la otra, seguramente el que guardaba lo recaudado en otro sitio. Estaba allí todos los colegas del recaudador. Precisamente no era la crème de la crème lo que había sentado en aquella mesa, a los ojos de los fariseos y a los ojos de los religiosos. Esa gente que estaba allí sentada era gente que oprimía al pueblo con los impuestos de Roma. Era gente que seguramente extorsionaba. Era gente que de una forma u otra apoyaba al imperio que estaba ocupando la tierra legítima de la nación. Y seguramente cada vez que miraban a ese grupo de personas, el sonido que ellos veían es: te voy a sacar hasta la última gorda que tienes. Te voy a quitar hasta el último talento, que es lo que se movería allí. Ellos verían a aquellos hombres y dirían: esta gente nos dejan sin plata, nos dejan con los bolsillos vacíos. Pero Jesús estaba sentado con ellos. Jesús estaba en medio de ellos. Si retrocedes en el Evangelio de Mateo unas poquitas hojas hacia atrás, puedes ver que entre ese famoso sermón del monte, donde Jesús desgrana la ley, desgrana el corazón de Dios, allí junto al mar de Galilea, en esa ladera, donde Él expresa quién es Dios y cuál es la razón de ser del corazón de Dios. Si vas desde ahí hasta esta cena tan peculiar y llamativa, vas a encontrar que Jesús, en ese recorrido del sermón del monte a la cena, está levantando una melodía diferente. Está levantando una melodía que va dejando huella a cada paso que da, que va transformando vidas, que va transformando corazones. En medio de una sociedad que estaba envuelta en la religiosidad, en el rechazo, en la opresión, en la pillería, donde había disputas sociales por diferencias incluso en cuanto a la adoración y al lugar de la adoración. Una sociedad en la que había falta de amor. Una sociedad que me recuerda mucho a la que tú y yo estamos inmersos en ella. Jesús, en medio de esa sociedad, ¿sabes lo que hace? Se pega una gira de misericordia. Él no se hace un tour turístico, sino que Él hace un tour de misericordia. Y Él comienza a vivir en contra de la forma en la que los líderes y religiosos vivían. Comienza a vivir de una forma totalmente diferente. Y le encontramos curando a un leproso. Le encontramos sirviendo a un centurión. Le encontramos liberando a poseídos. Incluso en una de esas ocasiones que libera a un poseído, recuerda, ni siquiera acaba con los demonios, sino que los mete allí en un hato de cerdos. ¿Sí? Tú y yo los habríamos fulminado con la mirada porque eran demonios, ¿sí o no? Luego cura a un paralítico.
Y después de todo eso, encontramos a Jesús sentado a una mesa de fiesta con pecadores. Sentado en una mesa con gente que nadie quería. Qué contraste, ¿sí? Pero ese Jesús, Él estaba ahí. Y esta no era la melodía normal que tatareaban, que cantaban, que levantaban los hiperreligiosos. Los hiperreligiosos, el sonido que emitían era más bien de juicio, era más bien de rechazo, opresivo, exclusivo. Pero lo que Jesús emitía era un sonido muy diferente. Jesús vivía de forma totalmente contraria a los religiosos de su tiempo, de forma totalmente contraria a la filosofía de la sociedad en la que estaba. Y Él marcó la diferencia allí donde estuvo. Mira, Jesús desafió la forma en que estaban enfatizando la ley. Los religiosos tenían en su cabeza la ley completa. No se les escapaba nada. Se la sabían con pelos y señales. Pero no sabían que el que estaba sentado a aquella mesa no solo se la sabía, sino que fue quien la escribió. Fue quien la desarrolló. Fue el corazón donde nació. Y sabe cuál es el sentido que le quería dar. Sabe cuál es el propósito que tenía para ella. Jesús desafió una y otra vez la partitura de vida que hacían sonar con cada una de sus naciones. Mira, mientras los fariseos estaban ocupados con la letra de la ley, Jesús se dedicaba a vivir el corazón de la misma. Simplemente Él les recuerda un pasaje de un profeta llamado Oseas, que estaba allí en los rollos. Nosotros lo tenemos hoy en un capítulo dentro de la Biblia. Es el capítulo 6, versículo 6, que dice: quiero misericordia y no, ¿qué dice? Y no sacrificios. Él fue misericordioso con los ignorados, con los rechazados. Los fariseos no habían entendido el corazón de las escrituras del Antiguo Testamento. Simplemente, ¿sabes lo que hacían? Lo tomaban, lo adaptaban y lo usaban para su propio beneficio. Lo usaban para su propio interés. Simplemente ellos lo que querían era un código de normas a cumplir a través de una visión distorsionada de lo que ellos entendían que era la santidad, de lo que ellos comprendían que significa ser santo, separándose, alejándose. Pero ¿qué hizo Jesús? Leyó y aplicó la ley a través del carácter de Dios. Leyó y aplicó la ley a través del corazón del que lo escribió. Mira, Jesús levantó un sonido diferente en medio de su generación. Levantó un sonido diferente en medio de tanta gente con la que le tocó vivir. Lo que podemos leer en el pasaje de Mateo acerca de su asociación con los recaudadores de impuestos no es otra cosa que comprender qué significa el Evangelio. El Evangelio significa misericordia. Amén. Significa misericordia. Así es Jesús. El hecho de que Jesús estuviera sentado en la mesa con pecadores, que estuviera sentado en la mesa con gente que quizás no era como debía ser a nivel de santidad, no implica que Jesús se hiciera como ellos, no implica que Jesús estuviera de acuerdo con lo que ellos practicaban, no implica que Jesús fuera a participar de las mismas cosas que ellos, pero sí implica algo que tiene poder: es que Jesús les amaba. Es que Jesús tenía un corazón de amor por ellos, porque Jesús ama al pecador. ¿Sí? ¿Entiendes? Jesús ama al pecador. Jesús estaba levantando una melodía que decía: a pesar de cómo eres, a pesar de cómo vives, a pesar de lo que estás practicando, yo te amo. ¿Sabes por qué? Porque a través de su amor
Él quería llevarlos a una transformación y a un cambio. Si avanzamos hacia lo que conocemos como las cartas paulinas, encontramos a Pablo escribiendo a la iglesia primitiva. Y cada vez que Pablo escribía una carta, cuidadito, porque podía salir descargado alguno de ahí. Pero Pablo, a través de sus cartas, vemos cómo él tenía un propósito bien definido con cada una de las iglesias a las que se dirigió, con cada uno de los pastores o ministerios a los cuales le escribió, y es ser igual que Cristo. Tenéis que pareceros a Jesús, tenéis que ser imitadores de Él, porque si en algo Él se esforzó, y Él mismo lo declara, Él se esforzó toda su vida en ser como Jesús, en parecerse a aquel que fue el autor del Evangelio, que Pablo en cada uno de sus escritos defendió una y otra vez. Tenéis que entender bien lo que significa el mensaje del Evangelio. Y le encontramos en un montón de cartas cómo tiene que ir corrigiendo errores de interpretación, cómo tiene que ir corrigiendo malas praxis en las iglesias que se estaban levantando. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre, cuando escucha la melodía diferente que Dios levanta, muchas veces nosotros tendemos a transformarla, a cambiarla y adaptarla a nuestra forma de entender. Pero Pablo les estaba diciendo: mira, la melodía que levantó Jesús no debe ser cambiada, no debe ser transformada. Es más, no debes ni imitarla, tienes que tomarla, experimentarla e interpretarla. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Eso es lo que Jesús les estuvo diciendo durante los 3 años de ministerio. Necesitáis levantar una melodía diferente, un sonido diferente. Cada día Pablo se esforzó por levantar ese mismo sonido. Un sonido que chocaba de lleno con el sonido de la sociedad de su tiempo. Y sabes, ahora nos toca a ti y a mí. Tú y yo somos su iglesia. Dios está buscando una iglesia que levante un sonido diferente. Dios está buscando una iglesia que en medio de este tiempo, ahí donde estás, tu vida suene de manera distinta a este mundo. Suene de manera distinta a este mundo. Y eso no se consigue aislándote, yéndote a un monasterio y olvidándote de lo que tienes alrededor. No, Jesús no se aisló. Jesús sabía quién era, Jesús sabía cuál era el mensaje que tenía que lanzar, y le daba igual estar con los religiosos, le daba igual estar en medio de prostitutas, le daba igual estar sentado a la mesa con recaudadores, le daba igual estar ahí, en el lugar que tuviera que estar. El mensaje y la melodía que Dios levantaba era una melodía diferente. Él amaba a la humanidad, Él ama a la humanidad, y su mensaje y el sonido que levanta sigue siendo el único que puede transformar y cambiar. Claro que sí, ese sonido va a chocar con el sonido del mundo. Ese sonido va a entrar en una confrontación directa con el sonido que el enemigo levanta. ¿Cómo crees que sería si eligiéramos vivir en contra de las normas que esta sociedad marca? Es decir, no vamos a ser unos rebeldes que vamos rompiendo por ahí señales de tráfico, y semáforos. Pero sí, ¿cómo crees que sería la cosa si no nos diluyésemos en aquellas costumbres y normas que vienen impuestas y que van en contra del corazón de Dios? ¿Cómo crees que sería si nos esforzáramos por vivir la misericordia como lo hizo Jesús? ¿Cómo crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría en este mundo? ¿Cómo crees que sería tu entorno? ¿Cómo crees que sería el lugar donde estás? Es más, ¿cuál sería tu comportamiento? ¿Cómo actuarías? ¿A quién ayudarías? ¿A quién irías a llamar y a buscar? ¿A quién o a qué le dirías sí? Antes de decir sí, pensarías, ¿debo o no debo hacerlo? ¿Qué diferencia habría? Cuando tú levantas un sonido diferente, eso marca la diferencia. Iglesia, estamos en un momento donde tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia. ¿Entiendes? En esta mañana
tenemos que levantar un sonido diferente que marque la diferencia. ¿Y cómo hacerlo? Brevemente, voy a ir terminando rápido. Te voy a dejar un desafío para que seamos como esa iglesia que el libro de Hechos nos declara, que el libro de Hechos nos menciona. ¿Has leído Hechos o no? ¿Sí? Estos días hemos leído Hechos 2 seguramente, cuando hemos hablado de Pentecostés y eso. Mira, la iglesia de Hechos, te quiero destacar apenas 3, 4 cositas. Era una iglesia que vivía en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que levanta una melodía, un sonido diferente. Es una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y no te estoy hablando que vivas ahí de forma mística, flotando en las nubes todo el día, casi como un intocable, casi que estás ahí que no eres persona. No te estoy hablando de todo eso. Te estoy hablando de que vivir en el poder del Espíritu Santo, lo primero que implica es que el Espíritu de Dios habite en ti. ¿Y sabes cómo te aseguras que el Espíritu de Dios habita en ti? Cuando tú le has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cuando ha habido arrepentimiento. Cuando tú has decidido no volver a hacer ni a practicar las cosas que practicabas. Ahí la presencia de Dios habita en ti. Cuando tú has nacido de nuevo. Pero hay cristianos. Aquí no pasa eso. Hay cristianos en las iglesias que aún no están viviendo en el Espíritu. Hay cristianos en las iglesias que aún ni siquiera han dado un paso de arrepentimiento, sino que siguen caminando en las cosas de la carne. Siguen caminando en la melodía, en el sonido que el mundo levanta, en el sonido que el príncipe de este mundo eleva. Vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿sabes lo primero que implica? Implica obediencia. Implica obediencia, implica cambio, implica decisión, implica que dependes del consejo de Dios, que dependes del consejo de la palabra y no de tu propia sabiduría. Implica entrar en una nueva dimensión, donde allí donde tú ya no puedes, Dios comienza a obrar. Dios comienza a moverse, Dios comienza a hacer las cosas. Solo el Espíritu Santo puede hacer que las cosas de Cristo sean reales y vivas para cada una de las personas. Solo Él. No podemos imitarlo, no podemos forzarlo. Solo Él puede hacerlo. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu, escúchame bien, habla a las poderosas corrientes de la vida, que se van a refrescar y van a fluir. ¿Y sabes para qué? Para bendecir a otros. La iglesia de hecho fue transformada y comenzó a vivir en el Espíritu. Y necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Porque sin el Espíritu Santo estamos indefensos. No podemos alcanzar nada. Lo segundo, necesitamos ser una iglesia, o la iglesia de Hechos era una iglesia que perseveraba en una sana doctrina. Eso lo pone ahí, dice, y perseveraban en una sana doctrina. Necesitamos más que nunca tener claro en qué creemos. Mira, el otro día cuando dimos el discipulado express y dimos doctrina, empezamos dando doctrina. Muchos ni siquiera se habían percatado que el cuadrito que está allí debajo, encima de la cabeza de Gustavo, pone los puntos doctrinales de lo que nosotros creemos. ¿Cuántos lo habéis leído? ¿Poquitos? Si a ti te preguntan, oye, ¿tú en qué crees? ¿Cuál es la doctrina de tu iglesia? Ah, mira, métete en la página web y te lo lees. Y le mandas el enlace, ¿no? Que es más rápido. Pero fíjate, en Hechos dice que la iglesia, aquella iglesia que caminaba en el Espíritu, que levantaba una melodía diferente, perseveraba en la doctrina. Es decir, ellos conocían, sabían en qué creían.
Su corazón estaba asentado en aquello que les había transformado. Iglesia, necesitamos saber en qué creemos. ¿Sabes por qué? Porque si tú no sabes en qué crees, si tú no estás asentado, afirmado en lo que crees, podrás ser conmovido, podrás ser quitado, podrás ser derribado de tu posición. Podrán venir con pensamientos extraños que a lo mejor se parecen a eso que te han enseñado o tienen apariencia de, pero que te van a desviar de la verdad. Necesitamos perseverar en la doctrina. Lo que a ti y a mí nos sostiene es la palabra de Dios sin adulterar. Amén. Sin añadiduras. Y no dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Debemos practicar la palabra. Y nuestro testimonio va a reflejar que conocemos y dónde estamos asentados en ella. La iglesia en Hechos también era una iglesia unida. Qué buena es la unidad, ¿eh? ¿Sí o no? Qué buena es la unidad. Dice que era una iglesia donde había comunión entre sus miembros, que ponían incluso todas las cosas en común. No voy a decir que pongamos todas las cosas en común, no asusten, ¿no? Pero sí tiene que haber unidad en medio de la iglesia. Tiene que haber unidad. La unidad significa que tú cuidas de mí y que yo cuido de ti. La unidad significa que tú tienes mi hombro para llorar, para apoyarte y yo tengo el tuyo. La unidad significa que vamos todos a una, en una misma visión, en un mismo propósito. La unidad significa que todos formamos parte de un equipo y que no nos estamos tirando piedras los unos a los otros. La unidad significa que cuando tengo un problema o que cuando tengo algo que no entiendo, voy y lo hablo con mi hermano, con mi hermana. No para dejar de hablarle para siempre, sino para tratar de reconciliar, sanar, restaurar y poder seguir caminando juntos. ¿Me entendiste? Así era la iglesia de Hechos. Así era la melodía que levantaban. Su mayor objetivo era sumar y no restar. ¿Y cuántas divisiones de iglesias encontramos? ¿Cuántos miembros encontramos que se van porque simplemente un hermano no le ha saludado? La iglesia de Hechos, su mayor objetivo era saber y entender que tenían que estar en el lugar donde Dios le había puesto conforme al llamado que había recibido, siendo siervos los unos de los otros. No, pastor, me voy porque no me dejas estar ahí. No, pastor, me voy porque yo quería estar ahí y no me... La iglesia de Hechos es una iglesia que entiende la melodía que levanta la iglesia. Debe ser una melodía que entiende que la unidad es vital, es importante. Y lo último que te quiero dejar es que la iglesia de Hechos es o era una iglesia que oraba y que adoraba. Dice, y permanecían juntos en oración. Esa es la clave. Si la iglesia no ora, nunca tendrá dirección. Si no hay relación con Dios, si no hay adoración con Dios, la iglesia difícilmente avanzará, porque no conocerá los planes de aquel que es la cabeza. Escúchame bien. Si no hay oración y no hay adoración, perderemos muchas batallas, porque la oración es la que gana las grandes batallas de la fe. Mira las peleas que tú tienes, las batallas, las luchas que tú tienes. ¿Sabes dónde se pelean? Se pelean de rodillas delante de la presencia de Dios. Se pelean de rodillas. Después te tendrás que levantar, hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya. Pero tú habrás preparado el tiempo, habrás preparado el espacio, habrás preparado lo que tienes que hacer. ¿Sabes dónde? Delante de la presencia de Dios. Si queremos que la iglesia avance, si queremos rescatar a otros, el propósito de Hechos, el propósito de aquel día cuando Pedro levanta aquel discurso, no era otro que decir, mira lo bien que hablo, mira lo bien que me ha sentado este bautismo de poder del Espíritu Santo. Soy otro, ya me merezco un, ¿cómo se llama lo que llevan los que se gradúan? No, el gorrito ¿cómo se llama? Un birrete, ya me merezco un birrete, licenciado ya en charlas y en conferencias. No es lo que buscaba Pedro. Lo que buscaba Pedro era que todos aquellos que allí estaban tuvieran un encuentro con el mensaje del Evangelio.
tuvieran un encuentro con un mensaje que iba a cambiar y a transformar su vida. La oración y la adoración a Dios son el motor de la iglesia. Y a través de eso es que vamos a transformar esta generación. Sabes, en la oración y en la adoración es que comienzas a sentir, a escuchar, a ser parte de ti ese sonido diferente que vas a levantar delante de este mundo. Termino. ¿Recuerda los 2 versículos que abrimos? Vete de nuevo a Daniel. Daniel 3, versículos 4 al 5. Dice que el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué dice? Cuando escuchéis este sonido, cuando escuchéis esta melodía, ¿qué les estaba diciendo? Os postréis, os humilléis y adoréis delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mira, el sonido que el mundo levanta es un sonido que va en contra de la adoración a Dios. El sonido que el mundo levanta es un sonido que trata de atraparte. Es un sonido que trata de amoldarte a su propósito. Es un sonido que trata de llevarte a la esclavitud. Y muchos hoy lo siguen. Muchos hoy están obedeciendo y sus vidas están envueltas en algo que no les produce nada. Muchos están envueltos en vicios, en cadenas. Y sabes, el sonido que levanta este mundo, lo único que provoca en el corazón de aquellos que lo están escuchando y que se están moviendo con esa melodía, no es otra cosa que un vacío profundo. Un vacío que le atrapa cada vez más. Aquí el enemigo estaba levantando su melodía con una intención: atrapar a aquellos que estaban escuchando aquel sonido, llevarlos a una esclavitud, llevarlos a una sumisión. Y conocen la historia y sabes que hubieron jóvenes que dijeron: no, nos mantendremos, permaneceremos fieles. Estaban escuchando el sonido de trompeta, de tamboriles, de la zampoña, igual que el resto, ¿sí o no? ¿Estaban escuchando o no? Pero ellos estaban firmes, ellos sabían cuál era la melodía que marcaba su corazón. Ellos sabían cuál era la melodía que les hacía permanecer ahí firmes. Primera de Samuel 16, 23. Dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo, ¿que hacía? Se apartaba. La iglesia hoy debería estar levantando un sonido diferente. Un sonido diferente en medio del dolor. Un sonido diferente en medio de la soledad. Un sonido diferente en medio del engaño. Un sonido diferente en medio de todo aquello que marca el corazón de las personas de este mundo. Un corazón que está sumido en un vacío, el cual no son capaces de llenar con nada. Ese vacío que les está provocando el sonido que levanta el príncipe de este tiempo. ¿Estás entendiendo en esta mañana? Tú y yo como iglesia tenemos que levantar un sonido diferente. Un sonido como el que Jesús levantó. Un sonido que le daba igual que fuera en contra de lo que se movía en su sociedad en su tiempo. Mira, no es el tiempo de adaptarnos, no es el tiempo de amoldarnos, no es el tiempo de conformarnos, es el tiempo de levantar el sonido de Dios. Es el tiempo de levantar el sonido genuino del Evangelio. Es el tiempo de ser esa iglesia, como la iglesia de Hechos, que transformó a toda una generación. El mundo trata de atrapar esta sociedad. Por eso cada vez encontramos gente con depresión, con ansiedad, con tristeza, con individualismo, con falta de identidad, con un montón de cosas. Pero la iglesia necesita levantar un sonido que marque la diferencia. Necesita levantar un sonido
vaya de frente contra todo lo que este mundo está levantando. ¿Quieres ver cambios? ¿Quieres ser alguien de los que Dios va a usar en el momento en el que Él determine? Necesitas ser alguien que levanta un sonido diferente. Amén. Necesitas ser alguien que entona una melodía distinta. No tengas miedo de hacerlo. No tengas temor. David, allí con su arpa, levantaba un sonido que era capaz de acallar demonios que atormentaban. Aquellos 4 jóvenes que no se postraron ante el sonido del rey Nabucodonosor, ante el sonido de las tinieblas, vencieron y vivieron milagrosamente como la mano de Dios los libró de lo que tenían que sufrir. Cuando tú y yo levantamos un sonido diferente, ese sonido conforme al corazón de Jesús, ese sonido conforme al mensaje del Evangelio, el resultado que vas a ver va a ser el resultado de vida. Pero no solo tú, sino el resultado que vas a ver en la sociedad que te rodea va a ser un resultado de vida. ¿Lo crees?